Gracias a Esta todos. Bueno, conferencia gracias, comenzará a Carolina, por la grabarse. presentación. Bueno, de forma inmediata vamos entonces a entrar en materia. Bueno, la intención de este webinar es hablar un poco sobre la metodología del mantenimiento centrado en confiabilidad. Bueno, y específicamente tratar de hacer un pequeño resumen, una síntesis sobre los aspectos más importantes justamente de esta metodología, un poco entender de forma sencilla cómo es el proceso de implementación de esta herramienta y también, bueno, ver algunos puntos de amenazas que normalmente se tienen en las organizaciones cuando se implantan estas metodologías, sobre todo aprovechando en parte, bueno, la experiencia que hemos tenido en los diversos sectores industriales con la implantación de estos procesos de mantenimiento centrado en confiabilidad. Y bueno, luego como comentó Carolina, pues al final pues trataremos de responder las inquietudes que ustedes tengan con respecto al proceso de RC. Bueno, muy bien, el objetivo entonces, la idea, como les comentaba, que ustedes se lleven en términos generales una visión rápida de cómo un método de optimización como el RCM nos puede ayudar justamente a mejorar las tomas de decisiones en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de planes de mantenimiento, ¿no? Tomando en cuenta sobre todo que el proceso de RCM, desde el punto de vista de herramienta, lo que nos permite, por un lado, es primero tratar de entender muy bien el contexto operacional en el que nuestros activos se están desempeñando, luego tratar de entender cómo aparecen los diferentes modos de fallos que te hacen perder la función del sistema y finalmente, bueno, cómo tratar el efecto o el impacto asociado a esos modos de fallo, sobre todo en términos de seguridad, de ambiente y de la producción, para de esa manera poder establecer la estrategia óptima de mantenimiento, porque ese, en resumen, es el objetivo final del proceso de RCM. Muy bien, aquí unos agradecimientos simplemente, parte de la presentación, como comentó Carolina, pues nosotros tenemos varios asociados, mucha de la información que yo voy a mostrar a continuación, pues tiene diferentes referencias, inicialmente la Asociación Ingeman, que pertenece a la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla, escuela en la que me doctoré hace unos cuantos años atrás. Bueno, ahí fue donde nosotros hicimos algunas adaptaciones del modelo inicial de RCM. Yo me formé inicialmente como facilitador de RCM2 y luego, bueno, en la universidad, mientras hicimos el doctorado, pues hicimos algunos ajustes, hicimos algunas mejoras, introducimos algunas técnicas de optimización. En paralelo, bueno, también este mismo webinar y algunos procesos de adiestramiento, pues los hemos desarrollado con el sponsor de varias organizaciones, como ISQ, ASME. Ahí hemos desarrollado algunos programas que tienen que ver específicamente con procesos de optimización de planes de mantenimiento. Hay, bueno, un convenio también con la Universidad Federico Santa María desde hace unos cuantos años atrás, pues venimos apoyándolos, dando algunos cursos en el área de optimización de mantenimiento, como técnicas de indicadores, modelos RAN, ciclo de vida, técnicas de análisis de fallas, y el proceso RCM forma parte de esa maestría. Es decir, gran parte de la información que voy a mostrar a continuación, pues tenemos estos colaboradores que siempre han participado a lo largo de los procesos de implantación de RCM en los que hemos participado. Muy bien, siempre cuando nosotros damos inicio a conversar sobre, no solo sobre RCM, sino cuando queremos iniciar una discusión sobre cualquier proceso de optimización que se utilice para el área de gestión de mantenimiento, nosotros siempre partimos de una línea base. Para nosotros la línea base de todo un proceso de mejora continua y mantenimiento es o debe ser lo que es un modelo integral de gestión de mantenimiento basado en procesos. ¿Y por qué siempre insistimos al inicio, antes de hablar sobre las metodologías, sobre un modelo integral de gestión de mantenimiento? Porque justamente uno de los primeros, de los primeros puntos débiles o de los primeros errores que cometen muchas organizaciones cuando quieren implantar estas metodologías de optimización es que tratamos de insertar estos métodos, llámese RCM, llámese RCA, llámese TPM, llámese Six Sigma, llámese Lean Manufacturing, cualquiera de estas metodologías, las tratamos de meter sin tener previamente definido un modelo estratégico de gestión de mantenimiento que sustente los procesos clave del mantenimiento.
Entonces, muchas oportunidades. Por ejemplo, con respecto al RCM, comenzamos a escuchar, después de un proyecto de 1 o 2 años, bueno, comenzamos a escuchar a la gerencia, no, que el RCM no sirvió, que el RCM no cumplió con las expectativas, que el RCM es una herramienta que no generó los beneficios esperados. Entonces, cuando uno hace la auditoría de dónde estuvieron las ineficiencias del proceso de implantación de RCM, entonces uno comienza a darse cuenta que, bueno, que muchas empresas tratan de meter RCM en áreas donde ni siquiera tienes, por ejemplo, procesos básicos de planeación y programación. Hay empresas que todavía ni siquiera saben diferenciar entre lo que es planificar, programar, ejecutar. Ni siquiera tienen un área específica donde tengas a ese planificador, a ese programador, definiendo justamente o recibiendo la información para definir todos esos planes de mantenimiento. Y entonces, claro, en medio de ese desorden, muchas veces queremos hacer que una herramienta como RCM resuelva problemas básicos. Bueno, podemos ir mucho más allá. Muchas veces vamos a ciertas organizaciones que están tratando de meter por un lado RCM, entonces tú le pides algo tan sencillo como una orden de trabajo y entonces ni siquiera saben diferenciar lo que es el preventivo, lo que es el correctivo, lo que es el mantenimiento por condición. Esas órdenes de trabajo no tienen ni pie ni cabeza. Entonces esos son problemas que no resuelve el RCM, porque el RCM como metodología es un método de optimización que supuestamente entra en un proceso donde ya tengamos cierto control de los procesos básicos, valga la redundancia, de mantenimiento. Entonces esa es la primera discusión que tratamos de generar justamente acá. Para no cometer los errores que tradicionalmente cometen muchas empresas cuando tratan de meter procesos como RCM, bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿qué estructura de mantenimiento tenemos? ¿Qué organización tenemos? ¿Quiénes van a ser los responsables para administrar el proceso de RCM? El error común, bueno, que agarras a ese mismo planificador, lo conviertes en facilitador de RCM, entonces tienes que planificar, programar, ejecutar y a ver, tienes que hacer RCM también. No, que ahí lo vamos a formar con las técnicas de confiabilidad. Entonces ni siquiera tenemos la idea del perfil, por ejemplo, de un ingeniero de confiabilidad que debería administrar este tipo de herramientas. Entonces todas esas discusiones normalmente no las resuelve RCM. Esas discusiones las resuelve un modelo integral de gestión de mantenimiento. Y bueno, y eso es lo que mostramos acá. Nosotros en la Universidad de Sevilla, en el año 2006, 2007, pues justamente nos sentamos a desarrollar un modelo basado en procesos. Y luego no hay que confundir los procesos con los métodos comerciales. El RCM es un método comercial que ataca un proceso de gestión que son, bueno, básicamente, ¿qué vamos a buscar con el RCM? Optimizar los planes de mantenimiento. Es decir, un RCM bien desarrollado, su objetivo final es darnos la materia prima para alimentar la planeación y la programación. Entonces, primero tenemos que tener definido esos procesos básicos y tener toda esa estructura, bueno, el organigrama, los objetivos de mantenimiento alineados con los objetivos del negocio, tener definido un proceso previo, por ejemplo, de jerarquización de activos, porque la intención es que al principio RCM, bueno, lo utilicemos para áreas de oportunidad y no ponernos a inventar, por ejemplo, aplicar RCM en un área de bajo nivel de impacto, tener previamente definidos procesos básicos de análisis de falla, saber la diferencia que hay entre un proceso de análisis de falla y un proceso de análisis de optimización de planes de mantenimiento, que son herramientas independientes, pero que luego, por supuesto, se intersectan. Bueno, los métodos, por ejemplo, de análisis causa-raíz, a veces hay confusiones entre el RCA y el RCM. Entonces, todo eso tienes que tenerlo previamente definido como organización. Y luego, bueno, ya después que tienes esa línea base, tener entonces bien claro cómo pueden entrar estas metodologías como el RCM, entendiendo también que el método RCM no es el único método de optimización de planes de mantenimiento. Bueno, muchos vendedores de estas metodologías, pues por supuesto quieren a veces exagerar un poquito y quieren que aplique RCM solo y con eso va a eliminar todos los problemas de mantenimiento y resulta que no. RCM es una herramienta que es muy buena para optimizar los planes de mantenimiento, por supuesto, pero yo puedo mezclarla con otros porque depende ahora de la problemática. Pero si estás en una gran refinería, que tienes una gran cantidad ahora de problemas también relacionados, por ejemplo, con corrosión, con metalurgia, el RCM en esa parte es débil. Entonces yo puedo, por ejemplo, compensar esa debilidad del RCM ¿con qué? Con un método como RBI, integridad mecánica, inspección basada en riesgo. O de repente me puedo ir a una planta de manufactura donde puedo hacer combinaciones interesantes, por ejemplo, en Six Sigma y RCM, o TPM y RCM. Pero todo eso es entender muy bien el proceso y tener bien definido justamente todos esos aspectos que se deben gestionar dentro del área de mantenimiento. Entonces, ahí es donde entra un proceso como RCM. Teniendo ya esa estructura mínima de gestión, yo voy a poder sacarle mucho más provecho y entendiendo que el objetivo del RCM es ayudarme a optimizar los planes de mantenimiento, porque para eso es que está diseñado ese proceso
de RCM. Entonces, eso es siempre lo que tratamos de reseñar al principio, cuando generamos estas discusiones sobre el proceso de RCM. Bueno, aquí hemos tomado un concepto que sacamos de un autor que se llama Anthony Smith. Él tiene un libro que se llama RCM, simplemente, porque bueno, ahí también entra otra discusión. Hoy en día, cuando ustedes colocan por ahí en la web de RCM, pues se van a conseguir que hay varios acrónimos, no solo RCM, te va a aparecer el RCM2, el Fast Track, el Fast Line, el Reverse, el RCM3, el RCM Nombre Plus, lo que sea. Que claro, eso son simplemente adaptaciones comerciales de muchos vendedores de metodología que para poder competir en un mercado le ponen nombres a las metodologías. Algunos hacen algunas modificaciones menores, pero en esencia todos esos RCM tienen o están estructurados con el mismo proceso central que ya vamos a mostrar a continuación. Entonces, sea cual sea el nombre que usted le ponga, lo importante es entender que esa es una metodología que me va a ayudar a optimizar los planes de mantenimiento. Bueno, entonces este concepto que tomamos lo tomamos del libro de Anthony Smith, y consideramos que es un libro bastante transversal, que simplemente su libro se llama RCM, nada más. Y justamente, bueno, él define el RCM como una metodología que permite determinar las acciones de mantenimiento más efectivas que se deben aplicar para asegurar que el activo cumpla su función de forma óptima dentro del contexto en el cual él se desempeña. Entonces, ¿qué es lo que queremos garantizar con un proceso como RCM? Que seamos capaces de diseñar las estrategias óptimas de mantenimiento para garantizar que el equipo cumpla su función de forma efectiva y, por supuesto, para que me ayude a minimizar las consecuencias de los riesgos que generan los modos de fallo que estamos tratando de evitar. Entonces, en eso se puede resumir de forma bastante sencilla lo que sería un proceso de implantación de RCM. Ahora, cuando ya una organización quiere tratar de implantar un proceso de RCM, bueno, hay que seguir un procedimiento lógico. Algunos hablan, bueno, de los 7 pasos del RCM, si nos vamos al libro, por ejemplo, de John Murray, de RCM2. Nosotros aquí hicimos una pequeña adaptación, pero en esencia se cubren esos 7 pasos con algunas otras actividades que nosotros hemos agregado. Entonces nosotros lo colocamos desde el punto de vista de flujogramas de implantación. Estas son como los subprocesos más importantes que se deben administrar en un proceso de implantación de RCM. Bueno, primero se habla de lo que es la conformación de un equipo natural de trabajo. Entonces es importante entender que el que debe llevar adelante una aplicación de RCM no es solo el área de mantenimiento. Ese es otro error muy común, que solo ponemos a personal de mantenimiento a llevar adelante la aplicación de RCM. Entonces, por supuesto, ahí solo va a salir un plan de mantenimiento con la visión de solo actores de mantenimiento. Entonces no invitamos a procesos, a calidad, a seguridad, a ambiente, a operaciones. Entonces, por supuesto, ese no se puede hablar de un plan óptimo, porque no estamos colocando a todos los involucrados que nos pueden ayudar a diseñar las estrategias óptimas de mantenimiento. Entonces, entender primero que tenemos que conformar un equipo multidisciplinario. Luego, ese equipo multidisciplinario normalmente la primera actividad que va a desarrollar es justamente ahora poder determinar hacia dónde vale la pena implantar el RCM. Entonces, ahí entra lo que es el proceso de jerarquización. Y sobre todo, ¿por qué? Porque la cantidad de recursos que demanda el proceso de RCM es muy amplio. Entonces, inicialmente yo no puedo ponerme a hacer una aplicación de RCM más masiva. Es como que ustedes estén, qué sé yo, en una gran refinería, en una gran mina donde tienes miles de equipos. Entonces, no, que yo voy a poner a hacer RCM a los miles de equipos. Bueno, eso sería lo ideal. Pero desde el punto de vista de recursos, de hora hombre, eso va a ser prácticamente imposible. Entonces, tiene que haber un criterio de preselección. Y ahí es donde entran los métodos de criticidad, que en nuestro caso, bueno, recomendamos los procesos basados en riesgo para evaluar la criticidad de los equipos. Una vez que se tienen entonces definidos cuáles son esos equipos críticos, pues ya caemos en la parte que está encerrada aquí, en este volumen de control que está en rojo, en la línea entrecortada. Entonces, en realidad se puede decir que esto que está dentro de la línea entrecortada ya es la aplicación per se de la parte práctica de la metodología. Entonces, luego se agarra esos equipos críticos, se comienza a definir lo que es ya el contexto operacional, el volumen de control. Aquí es entender entonces que antes de ponernos a decidir qué planes de mantenimiento debemos desarrollar, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es cómo opera el equipo, cuáles son las variables de proceso, cómo es el factor de utilización de ese equipo, cuál es la materia prima, cuáles son los insumos, cuáles son las entradas. Es decir, todo eso forma parte de justamente de lo que se debe conocer antes de hacer el proceso propio de optimización de planes de mantenimiento. Sobre todo en esa primera parte participa mucho el de procesos, el de operación. Entonces el de mantenimiento pues aprende un poco sobre esos aspectos operacionales y de procesos.
Ya una vez que tenemos entonces bien definido ese volumen de control de ese equipo crítico, entonces ya se hace lo que se conoce como el análisis muy efecto de fallo. En realidad estas 4 etapas que hay acá es lo que, bueno, en inglés a veces ustedes conocen como el FMK o el FMA, el Failure Model Effect Criticality Analysis, análisis muy efecto de fallo. Entonces, bueno, aquí comenzamos a definir ahora todas las funciones correspondientes a ese equipo que estamos evaluando, definimos luego las fallas funcionales y luego entramos, yo diría, a lo que es la columna vertebral del proceso de RC. Esto que estoy marcando a continuación. Los modos y los efectos. En esencia, el 70 al 80% del éxito justamente de un plan de mantenimiento optimizado está justamente en la forma como definamos los modos y cómo definamos los efectos. En realidad, al final, la propuesta del proceso de evaluación del efecto y la consecuencia no es más que un proceso de evaluación de riesgo y debemos tratar de convertirlo en dinero para que luego en la parte final tengamos un criterio para poder establecer cuál es la estrategia óptima de mantenimiento. Entonces, una vez que se definen los modos y los efectos, para cada modo de fallo, pues caemos a la parte final, que la parte final es donde se discute sobre la estrategia de mantenimiento. Es decir, solo cuando llegamos a la parte final es que vamos a ponernos a analizar cuál es la mejor estrategia costo-beneficio. Entonces, bueno, ahí lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar cada modo de fallo se relaciona con el riesgo que generaría si no logramos evitar esa falla, entonces justamente ahí comenzamos a decidir si vale la pena meter un preventivo, si vale la pena meter un mantenimiento por condición, una sustitución, un recondicionamiento. Ahí ya va a depender de las distintas estrategias, porque para el RCM una de las cosas interesantes es que no se da por hecho que hay un solo plan de mantenimiento que siempre va a ser el mejor, ¿no? El plan de mantenimiento debe adaptarse o la estrategia de mantenimiento debe adaptarse al nivel de riesgo que estamos evaluando. En un momento determinado, si nuestro modo de fallo, por ejemplo, pasa a ser o pasa a generar un impacto, por ejemplo, de pérdida de producción elevadísima, de afectación en la seguridad o afectación en el ambiente, bueno, pues ahí lo más seguro es que yo voy a tener que justificar no solo un plan de mantenimiento, probablemente un plan que me permita rediseñar hasta una reingeniería, porque hasta ahí puedo ir con RCM. Bueno, meter una técnica predictiva, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se justifica porque el riesgo es muy alto. Pero cuando estoy evaluando ahora un modo de fallo con un nivel de riesgo muy bajo, pues probablemente ahí la mejor decisión cuál es, no hacer ningún mantenimiento, dejarlo que ocurra o dejar que ocurra esa falla. Entonces, al final el RCM me puede mover entre esos extremos. Y por eso es que para el RCM él no da por sentado de que hay una mejor herramienta o hay una mejor estrategia. No, todas hay que ponerlas a competir. Al final, el proceso final de RCM lo que está haciendo es eso, es que pone a competir las distintas políticas de mantenimiento para determinar justamente lo que algunos autores llaman el diseño a la medida, es decir, tratar de hacer un traje hecho a la medida para optimizar justamente ese plan de mantenimiento. Ahora, claro, en este webinar explicaremos algunos de los puntos más importantes, porque la idea es que ustedes tengan una idea muy clara de cuáles son esos factores claves del éxito con respecto a un proceso de implantación de RCM. Bueno, comenzamos normalmente entre los puntos claves que nosotros siempre consideramos al inicio, es lo que al principio se conoce como el proceso de criticidad. Yo les comentaba, esta metodología inicialmente no está diseñada para que se la apliquemos a todos los equipos. Probablemente en el mediano y largo plazo te puede cubrir todos los equipos, pero tiene que haber un criterio al inicio para justamente poder determinar a qué tipos de equipos vamos a comenzar a optimizar sus planes de mantenimiento. Entonces, bueno, aquí en esta parte lo que nosotros hemos agregado un proceso que está relacionado con los procesos de análisis de jerarquización o criticidad, que nosotros como referencia recomendamos un proceso de criticidad basado en riesgo, en el criterio de riesgo, frecuencia por consecuencia. Pero en realidad aquí esto no es algo obligatorio, es decir, aquí cualquier empresa puede utilizar cualquier método de priorización. No tiene por qué ser riesgo, simplemente. Eso es lo que nosotros recomendamos, el modelo de riesgo, porque bueno, eso también está alineado hoy en día con lo que es la propuesta de la norma de gestión de activos, de la ISO 55000, de la ISO 31000, de la administración por riesgo, bueno, que son normas que están pegando muy fuerte, pero aparte de eso, porque el criterio de riesgo es un criterio integral. El criterio de riesgo te permite entonces evaluar, por un lado, aspectos de confiabilidad a través de lo que se conoce como la frecuencia de fallo, y por otro lado, bueno, me permite evaluar lo que son las consecuencias. Entonces, desde ese punto de vista, los modelos de riesgo, pues son modelos bastante interesantes para priorizar los equipos. Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues lo que vamos a tener supuestamente es una lista de equipos críticos que teóricamente
pues una vez que hayamos definido los criterios, que establezcamos justamente los valores de frecuencia y los valores de consecuencia, pues el método que hayamos utilizado, pues lo que me permite luego es ubicar pues todos esos equipos en distintas áreas. Bueno, algunos equipos en la zona, qué sé yo, en la zona de alta criticidad, en la zona de media, en la zona de baja criticidad. Y por supuesto, ¿cuáles son los que vamos a tomar entonces al inicio para aplicar el proceso de RCM, los que estén ubicados en la zona de alta criticidad? Entonces, esa es la primera función de esta etapa, ayudarnos a saber dónde apuntar. Es como una brújula, a saber dónde nos vamos a dirigir todo el recurso y el esfuerzo de un proceso de RC. Una vez que tenemos entonces identificado ya esos equipos críticos, entonces, bueno, la idea justamente es aplicar ahora el procedimiento. El procedimiento entonces te va a obligar primero que definas el contexto operacional, luego que definas las funciones, las fallas, modos y efectos, hasta la parte final. Entonces, una vez que hemos hecho, por ejemplo, aquí estoy mostrando, estos son ejemplos reales de aplicaciones que hemos hecho. Esto fue una refinería hace muchos años atrás. Aquí teníamos una lista de equipos de la refinería. Aquí, por ejemplo, los factores que se pusieron a competir fue la frecuencia por un lado, en la consecuencia, la gerencia. Este modelo lo alineamos, por supuesto, a las expectativas de la gerencia, porque la idea es que sea un modelo de criticidad con la visión del dueño del activo, no cometer el error de hacer un modelo de criticidad para mantenimiento, porque a veces entonces justamente estamos priorizando por mantenimiento y resulta que lo que es importante para mantenimiento no es lo importante para el dueño del negocio. Entonces eso es otro aspecto de interés. Cuando estamos evaluando o diseñando el modelo de criticidad tiene que satisfacer lo que es importante para el dueño del activo. Entonces, en esa oportunidad, el dueño del activo pues quería evaluar en las consecuencias el impacto en la producción. Había un criterio que se llamaba flexibilidad, que era equipo redundante, los costos de mantenimiento, seguridad, higiene y ambiente. Había unas reglas de juego detrás de este modelo. En este caso, este modelo tenía el 80% del peso se lo llevaba el impacto en la operación, seguridad y ambiente se llevaba solo el 15% y los costos de mantenimiento el 5%. Y con esas reglas de juego se establecían unos factores ponderados y luego, bueno, entonces lo ubicamos en la matriz. En este caso, bueno, aquí aparecieron de los veintitantos equipos de esa planta, pues quedaron 4 equipos críticos, una gran cantidad de semicríticos y otros no críticos. Entonces, por supuesto, los que inicialmente preseleccionamos para hacer el proyecto de RCM, pues nos concentramos en estos que están aquí arriba, que fueron los equipos críticos. Y luego, posteriormente, claro, porque este es un modelo que debe ser dinámico, la revisión de la criticidad tiene que hacerse de forma continua, no esperar más de un año, porque, bueno, los procesos van a ir cambiando. Entonces, esto también sirve, en cierta manera, para auditar la efectividad del plan de mantenimiento. Si agarramos ese equipo crítico y luego, bueno, reajustamos las estrategias de mantenimiento, las estrategias de inspección, pues teóricamente estos niveles de criticidad los deberíamos comenzar a mover, o deberían comenzar a salir de esa región de alta criticidad a la zona de media o de baja criticidad. Entonces, esa es la primera actividad formal que hace un grupo de RCM, o que debería ser, diseñar esa estrategia de criticidad, diseñar el modelo, meter los equipos del sector donde queremos evaluarlo, y entonces, bueno, generar esa lista de los llamados malos actores a través de un procedimiento, en este caso, bueno, sustentado en una matriz de riesgo cualitativo. Una vez que se define ya los equipos críticos, entonces, bueno, ese equipo que ha quedado en la zona crítica, bueno, entonces ahora ya se generan reuniones para hacer su análisis. Y dentro de ese análisis ya yo me tengo que, bueno, buscar el manual de operaciones, el manual de proceso. Esto es lo que se llama el desarrollo del contexto operacional. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí esto fue un ejemplo real de una caldera de un sistema de generación de vapor, donde lo que quedó crítico fue el sistema de agua de alimentación, de bombas de alta presión para esa gran caldera. Entonces, bueno, aquí la aplicación del RCM es para el sistema, que esa es otra discusión interesante. El RCM no está hecho para hacérselo a un equipo individualmente, ¿no? Que voy a agarrar dentro de, por ejemplo, este sistema de bombeo completo y voy a hacer el RCM del variador nada más. No, 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 eso es ilógico porque la estrategia de mantenimiento no es para el variador. La estrategia de mantenimiento es para la función completa. La función es el proceso de transporte de agua de un punto A a un punto B. Y es malo, lo que yo quiero entonces optimizar es el presupuesto anual para el sistema de bombeo, la asignación de recursos para todo el plan de mantenimiento que voy a meter en un presupuesto anual. Entonces yo no hago nada con simplemente atacar, bueno, no, el DRCM del motor eléctrico, no, no. Eso es un error muy común también, que a veces uno ve aplicaciones de RCM por allí de empresas que están haciendo RCM, ¿no? Para un componente individual, para un equipo. Es como que, por ejemplo, vas a una gran mina, tienes un camión minero, ¿no? Que voy a hacer el RCM del sistema de lubricación del camión minero. ¿Para qué sirve eso? No, no, no digamos que para nada, pero prácticamente para nada.
porque yo no quiero optimizar el plan de mantenimiento del sistema de lubricación, yo quiero optimizar el plan de mantenimiento del camión minero, porque eso es lo que genera ganas de mantenimiento, eso es lo que genera presupuestos de mantenimiento, entonces eso es lo que genera recursos. Entonces siempre la idea del proceso de RCM es una visión sistémica. Y por eso entonces que se complica tanto. ¿Por qué? Porque hacer entonces todo el análisis de ese camión minero, hacer todo el análisis de, por ejemplo, un sistema de bombeos como esto, que bueno, es una bomba bastante grande, que la mueve un motor de 2000 HP, que tiene una cantidad de componentes, un variador de frecuencia, sistemas de lubricación, sistemas de precalentamiento, un gran sistema de control. Bueno, hacer todo el análisis de modos de fallo de ese equipo completo no es fácil. Entonces ahí entran, por supuesto, una cantidad de horas hombres que tienen que dedicarse a ese tipo de análisis. Aquí, bueno, se recomienda siempre la ISO 14224 porque la ISO 14224 te da una idea muy clara de cómo diseñar un contexto operacional y justamente siempre te da esa visión sistémica de cómo debes analizar un proceso desde el punto de vista de análisis integral. Entonces, una vez que se define ya todo ese contexto y que tenemos el límite de baterías, pues que ya el grupo ya, por ejemplo, aquí sabe, el que va a aplicar RCM, bueno, que tenemos que generar la estrategia global de mantenimiento para todos estos subsistemas que están acá. Porque eso es lo que se espera al final, que yo logre integrar un plan de mantenimiento para todos estos subsistemas que están dentro del llamado sistema de bombeo de alta presión. Y luego, bueno, dentro de ya el análisis muy efecto de fallos hay varias etapas. Pero aquí nos vamos a concentrar básicamente en dos etapas, que son las que nosotros consideramos los dos procesos como fundamentales o críticos. El modo de fallo, que en este caso lo estamos tomando del libro de Anthony Smith, él relaciona el modo de fallo con lo que asocia la causa física y eso relaciona con el ítem mantenible que te hace perder la función. Esto es interesantísimo porque justamente al manejar el concepto de ítem mantenible, pues la intención es que en nuestros análisis de RCM seamos capaces de llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque el ítem mantenible es el que luego me va a permitir a mí asociar estrategias de mantenimiento. Claro, ahora, el nivel de despiece del ítem mantenible va a depender. Bueno, hay ítems mantenibles que yo voy a necesitar llegar al mínimo nivel de detalle, al mínimo nivel jerárquico, por ejemplo, un sello, un acople, un rodamiento. Claro, estoy hablando, por ejemplo, de un rodamiento de un motor de 2000 HP, porque a ese rodamiento, como ítem mantenible, yo le puedo justificar estrategias de mantenimiento individuales, por ejemplo, unas técnicas predictivas. Pero, por ejemplo, si tengo ahora un RCM, me estoy enfrentando a un motorcito de 1 HP, y entonces ahora yo agarro el rodamiento no lo voy a convertir en un modo de fallo, porque el rodamiento no es un ítem mantenible. Allí el ítem mantenible pasa a ser el conjunto, que es el motor. Es más, ni siquiera ítem mantenible, ítem sustituible. Entonces, claro, dependiendo justamente de los tipos de equipos que tengamos, pues a veces nosotros vamos a ver RCM, donde tenemos que hacer el esfuerzo de llegar a esos ítems mantenibles. Nos va a costar mucho porque, bueno, necesitamos despiezar mucho el equipo y en algunos otros escenarios, pues nos vamos a dar cuenta que ciertos ítems mantenibles los vamos a poder agrupar. Pero ese concepto es clave porque justamente si logramos llegar a ese nivel de despiece, pues luego yo voy a poder correlacionar las estrategias de mantenimiento. Si yo no logro llegar a ese nivel de despiece del ítem mantenible, pues me puedo quedar muchas veces en la superficie y a veces entonces esos RCM son ineficientes. Es como que, bueno, tienes el motor de 5000 HP y asocias como modo de fallo genérico falla del motor. Bueno, eso no sirve desde el punto de vista de mantenimiento, porque el ítem mantenible del motor de 5000 HP no es el motor. Son los componentes a los cuales yo le voy a generar rutinas de mantenimiento, bueno, a lo largo de su operación. Entonces, esto es un concepto fundamental y sobre todo, ¿quiénes son las personas que en los procesos de RCM nos van a ayudar a definir justamente cuándo vale la pena despiezar mucho el equipo o llegar a niveles superficiales? Los técnicos, el operador, el técnico de mantenimiento en sus distintas especialidades, porque la idea es que entonces yo identifique todos los modos de fallos de las distintas ramas. Instrumentación, control, parte eléctrica, parte mecánica. Y bueno, entonces la idea es que yo a este proceso, yo garantice sobre todo en esta etapa, yo debo garantizar tener las personas que más conocen desde el punto de vista técnico al equipo. Que eso, bueno, son las personas que deben conformar estos grupos naturales de RC. Una vez que supuestamente definamos todos esos modos de fallo, pues viene, yo considero, la parte más interesante, sobre todo a la hora de poder optimizar en la parte final el plan de mantenimiento. Es decir, todo lo que hacemos ahora en lo que se llama la definición del efecto de la consecuencia es lo que en la parte final se va a utilizar para priorizar la estrategia de mantenimiento. Una vez que se tienen definidos los distintos modos de fallo, entonces yo tengo que preguntarme,
bueno, ¿cuáles son las consecuencias que arrastraría la pérdida introspectiva de la función de esos modos de fallo? Ahí hay una guía que te da el RCM, bueno, hay unas palabras guías, que si las fallas son evidentes, que se afectan la seguridad o el ambiente, que se afectan la producción, que se afectan la calidad, y finalmente tratar de convertir todo eso en dinero, para tratar luego de cuantificar económicamente el impacto de cada modo de falla. Aquí hay distintas maneras de hacerlo. Nosotros recomendamos de que se haga un cálculo de riesgo económico, aunque yo puedo sustituir este cálculo de riesgo económico por algo que se llama el RPN, o el número prioritario de riesgo, que es un modelo cualitativo también utilizado para cuantificar el impacto de cada modo de fallo. Pero si tenemos la manera de convertirlo en dinero, se hace mucho más interesante llevarlo a valor económico. Entonces, imagínense ustedes, bueno, que esto es un modo de fallo de ese gran motocompresor. Entonces, aquí el grupo comienza a evaluar los tipos de impactos. Una falla que es evidente, no tiene impacto sobre seguridad y ambiente. Entonces, aquí se describe lo que operacionalmente ocurre. Bueno, baja la compresión, así te moja la bujía, se observa humo por el escape y al final se pierde la capacidad de compresión. Y luego, para recuperar esa función, este es el correctivo. En el correctivo paramos el equipo, sacamos el pistón, se inspeccionan, si es necesario se sustituyen y eso tiene luego un tiempo de disponibilidad y un costo. Esas actividades de mantenimiento correctivo tienen 16 horas de indisponibilidad y eso forma parte de un proceso que tiene una pérdida de $120,000 por hora. Entonces multiplicamos los $120,000 por hora por las 16 horas, me da esta penalización de $1.920.000 por falla y los costos directos son $10,000. Entonces sumamos estos 10,000 más el 1.900.000 y me da $1.930.000 por falla. Y luego esto lo combinamos con riesgo. En este caso la frecuencia es una vez al año. Entonces me queda en unidad de dólares por año, porque estamos multiplicando una vez por año por el 1.930.000. Entonces eso me queda en dólares por año. Entonces esto lo que hemos hecho es traducir el impacto, la consecuencia en riesgo económico. Insisto, y esta es la parte más interesante del proceso de RCM cuando lo logramos convertir en dinero. Porque entonces, ¿para qué me va a servir esto? Cuando yo llegue a la etapa final, fíjense, hasta ahora no hemos hablado de planes de mantenimiento. Los planes de mantenimiento se hablan en la parte final del proceso de RCM. Entonces, una vez que yo tengo identificado el impacto del modo de fallo, bueno, cuando llegue a la parte final, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a discutir qué tipo de estrategia de mantenimiento debo yo garantizar para evitar no que ocurra la falla, ¿no? Lo que yo quiero evitar es esto, para evitar que ocurra la penalización que trae consigo el fallo que estamos evaluando. Entonces, claro, cuando yo me estoy dando cuenta que esa falla tiene un costo de $1.930.000, entonces imagínense ustedes que a alguien ahí se le ocurre, no, bueno, vamos a tratar de meter alguna técnica predictiva. Entonces alguien dice, no, pero el predictivo es muy costoso. Oye, pero muy costoso ¿contra qué? ¿No? Que subcontratar el servicio me cuesta $3,000 y eso hay que hacerlo, por ejemplo, cada 2 meses. Entonces al final del año lo que voy a invertir son $3,000 por 6 asesorías del experto en la técnica predictiva del contrato, son $18,000. Y el nivel de efectividad de la técnica es casi de un 98%. Que me puede ayudar a predecir la falla. Entonces usted va a invertir $18,000 al año en un presupuesto de predictivo para evitar una falla de $1.930.000. Entonces usted no me puede decir que el predictivo es costoso. Es más, ahí el predictivo es muy económico. Es más, probablemente no es ni siquiera subcontratar el servicio. Ahí vale la pena, de repente, que usted tenga la herramienta en casa, bueno, monte un proyecto de digitalización, automatice el proceso y tenga esa señal de forma automática, porque eso va a ser mucho más barato que justamente aceptar esta falla. Pero de igual manera, claro, aquí hemos tomado, esto lo he hecho a propósito, he colocado una falla con una pérdida muy grande, pero imagínense que ahora, más abajo hay otro modo de fallo, el 1B10. Y ese 1B10 hacemos todo esto, lo mismo. Y entonces cuando calculamos el riesgo del 1B10 no da 1.930.000, sino el riesgo del 1B10 da $5,020 al año. Claro, ¿qué pudo haber ocurrido aquí? Que este segundo modo de fallo, bueno, es un modo de fallo y cuando estamos explicando las consecuencias no afecta ni la seguridad, no afecta el ambiente, no genera pérdida de producción y lo único que genera son costos directos. Y los costos directos más o menos oscilan entre $2,000, $2,500 y ocurre 2 veces al año. Entonces, por eso queda $5,000. Entonces, cuando estamos evaluando ahora en la parte final, no, pero se justifica un predictivo y resulta que entonces subcontratar el servicio predictivo cada vez que lo contrate me cuesta $1.500. Y lo vamos a contratar 3 veces al año. Entonces, prácticamente el costo del predictivo es lo mismo que lo que me costaría el costo de la falla. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese modo de fallo que aquí estoy llamando 1B10, que es otro?
Bueno, pues el RCM me va a llevar ¿a dónde? A ese modo de fallo, pues no te mates la cabeza, no le montes ningún plan, y como estás interpretando el riesgo, que es de bajo nivel de riesgo, bueno, ahí puedes tomar qué decisión, déjalo fallar. Que justamente entonces esta información es la que me prepara ¿para qué? Para la parte final del proceso RCM. En la parte final del proceso de RCM, pues entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos todos los modos de fallo con el análisis de los efectos y las consecuencias. Si los tenemos en valor de riesgo mucho mejor, en términos de valor de riesgo económico, entonces en la parte final lo que hacemos es que ponemos a competir las distintas estrategias de mantenimiento. En términos globales, el RCM habla de tres grandes tipos de estrategias de mantenimiento. Lo que él menciona, las estrategias de mantenimiento por condición, el reacondicionamiento y la sustitución, es lo que llama búsqueda de falla. En las tareas de reacondicionamiento, perdón, las tareas por condición, es lo que comercialmente ustedes conocen como el mantenimiento predictivo. Pero para RCM el predictivo entra dentro del mantenimiento por condición, porque el predictivo no es más que el uso de herramientas tecnológicas para hacer el seguimiento a una condición. Pero entonces el término global es actividades por condición. Todo lo que hacemos para hacerle seguimiento a cualquier variable física que cambie en el tiempo. Y ahí ya vemos si utilizamos o los sentidos humanos, utilizamos patrones de medición o utilizamos herramientas tecnológicas. Luego el recondicionamiento de sustitución. Esto es lo que ustedes conocen normalmente como el mantenimiento preventivo basado en tiempo. Bueno, que si no soy capaz de justificar o no tengo una técnica predictiva, bueno, yo puedo entonces hacer el estudio de históricos de fallo, utilizar técnicas estadísticas, qué sé yo, como Weibull o cualquier modelo de distribución de análisis estadístico, entonces, o cualquier modelo matemático, porque no son solo las distribuciones estadísticas, y bueno, calcular el mean time to failure y luego proyectar frecuencias de mantenimiento basadas en tiempo. Entonces, el recondicionamiento y sustitución cíclica están basadas en tiempo. Y búsqueda de falla es simplemente un concepto que agregó el RCM, bueno, sobre todo para dispositivos de protección, alarmas, dispositivos de seguridad, que el plan de mantenimiento, más que el plan de mantenimiento, es el plan de pruebas. Cada cuánto debo ir a probar, por ejemplo, un equipo redundante, cada cuánto debo ir a prender la bomba contra incendio, cada cuánto debo ir a encender el Black Star o el equipo de emergencia, cada cuánto debo probar los dispositivos de seguridad, los shutdown, las alarmas. ¿Y por qué él le puso ese nombre aparte? Bueno, porque ese no requiere el plan de mantenimiento tradicional. Y tengo que entender que estos son equipos, los que tienen fallas ocultas, por ejemplo, como un sistema de shutdown, esos no actúan todos los días. Ellos están allí, justamente, el término en inglés a veces utilizan el dormant failure, como fallas durmientes. Entonces, lo que tenemos que más que todo es diseñar la estrategia para ir a hacer pruebas y para que ese no nos agarre desprevenido. Entonces, ese es el concepto de búsqueda de fallas. Y todo esto, luego, el RCM lo que diseñó fue el llamado árbol de decisión o el fault tree de RCM, que no es más que, fue una idea muy ingeniosa, es como un pequeño algoritmo donde en la primera fila tenemos los tipos de efectos, que para el RCM son los cuatro posibles efectos que puede tener una falla. La primera columna tiene que ver cuando son fallas ocultas, como les comenté ahorita. La segunda tiene que ver con las que afectan la seguridad y ambiente. La tercera tiene que ver directamente con la producción, con la operación, con la calidad. Y las últimas son las que el RCM llama las no operacionales. Y luego, después de la primera fila, aparecen, bueno, en primera instancia, las tres primeras cajitas tienen que ver con las políticas de mantenimiento proactivas, que son estas, las que comentamos acá, en las tareas por condición, recondicionamiento de sustitución o búsqueda de falla. Pero posteriormente, en la parte final aparecen dos cajitas, que es lo que llaman las reactivas, que en realidad estos no son planes de mantenimiento. Uno es, o cuando decidimos no hacer ningún mantenimiento, que eso para el RCM es una estrategia, o cuando rediseñamos, porque eso también para el RCM es una estrategia. Cuando no somos capaces de conseguir un plan de mantenimiento que sea lo suficientemente eficiente para evitar la falla, bueno, ¿por qué no pensamos en una reingeniería, por ejemplo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Este flujograma lo que está haciendo es que está poniendo a competir las distintas estrategias de mantenimiento. Y indistintamente por donde entremos, por cualquiera de estos cuatro, o de estas cuatro columnas, de estas cuatro rutas, siempre la primera alternativa que nos va a obligar el RCM a analizar es el mantenimiento por condición. O bueno, el mantenimiento predictivo. Y hoy en día, bueno, algunos autores, simplemente para ponerle un acrónimo nuevo, que si el RCM 4.0, versión digital, pues lo que han agregado es una cajita más y le han puesto que es las técnicas de mantenimiento 4.0, pero para nosotros en realidad eso están contenidos dentro de todo el proceso de tareas por condición, porque en realidad
el uso de las técnicas de digitalización y mantenimiento 4.0 no es más que el uso de la tecnología para mejorar el proceso del mantenimiento por condición. Bueno, que entonces antes tenía un equipo de vibraciones donde te estabas tomando la señal de alta vibración y luego lo llevaba a un panel de control para que alguien analizase, por ejemplo, o para que un softwarecito tomara algún tipo de análisis. Bueno, entonces ahora eso lo llevamos a una red neuronal, por ejemplo. Entonces la red neuronal ahora decide qué es lo que se va a hacer con esa información. Entonces lo que hace es que se digitaliza todo el modelo de toma de decisiones. O montas un twin digital, pero entonces un twin digital es lo mismo. Estás tomando las mismas variables por condición y solo hay una más matemática que es la que está detrás de ese twin digital tomando decisión. Entonces, bueno, para nosotros en realidad no es que esto que nos están vendiendo como algo muy novedoso, que el mantenimiento 4.0 y todo eso, eso no es más que el uso de la tecnología, bueno, y le han puesto nombre comercial. Es decir, para nosotros es tan interesante el RCM, que todo esto que nos están vendiendo hoy como algo muy nuevo, bueno, ya cuando uno analiza el RCM, estos tipos visualizaron desde hace más de 40 años hacia dónde iba el mundo del mantenimiento, sin ponerle nombres rimbombantes ni nada. Entonces, fácilmente el mismo RCM se puede adaptar hoy en día para toda esta discusión. Y si usted quiere, bueno, puede agregarle una filita más y si no lo quiere llamar mantenimiento por condición, bueno, póngale el nombre mantenimiento 4.0. Pero, insisto, eso es una opinión muy personal. Para nosotros todo eso está con contenido dentro de este árbol. No hay que hacerle gran cambio para utilizar el proceso de RCM. Y luego, entonces aquí lo que hacemos es eso, agarramos cada modo de fallo y cada modo de fallo se va a poner a competir. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, como les mostraba anteriormente, si tenemos un modo de fallo como este, que tiene una pérdida de $1.930.000, este modo de fallo es evidente, no afecta la seguridad y afecta la producción, teóricamente, ¿dónde estamos? Bueno, la primera pregunta es si es evidente o no es evidente, aquí esa falla es evidente, pasa para acá. Luego habíamos colocado que no afecta la seguridad y ambiente, entonces pasa para acá y nos quedamos acá en la tercera columna, que es la columna de las operaciones, afecta la producción. Entonces nos comenzamos ahora a discutir. Bueno, la primera actividad, ¿se justifica alguna actividad por condición? Bueno, entonces resulta, como les comentaba hace rato, que yo puedo utilizar una técnica predictiva que me va a lograr evitar, bueno, que aparezca esa falla que tiene una pérdida de más de $1.000.000. Entonces, por supuesto, aquí es muy fácil justificar, tanto económicamente como técnicamente, porque tiene que pasar el doble filtro, que técnicamente consiga una herramienta que me ayude a minimizar la probabilidad de fallo y que económicamente sea rentable. Entonces, en este caso, bueno, esa actividad por condición muy fácilmente la puedo justificar. Es más, bueno, con una pérdida de $1.920.000 al año, entonces ahí entra la discusión, por ejemplo, el mantenimiento 4.0. Oye, bueno, ¿y por qué más bien de que sea una persona que analice la variable con una herramienta predictiva? Bueno, ¿por qué no montamos un proyecto de digitalización? ¿Por qué no digitalizamos la señal? ¿Por qué no montamos un twin digital? ¿Por qué no montamos una red neuronal? ¿Por qué no llevamos eso a una unidad de administración de información donde se tomen decisiones con todos esos datos que se están manejando allí? No, que es muy costoso. Pero ¿cuánto cuesta ese proyecto? Y resulta que ese proyecto me cuesta $100.000 para una falla de 1.900.000. Entonces, fíjate que ahí probablemente puedes hasta justificar eso. Por eso yo te decía que todas esas técnicas de mantenimiento digital o 4.0 fácilmente las podemos introducir dentro del proceso de RCM. Claro, aquí me fui al extremo, donde tengo una penalización por falla muy alta, pero entonces imagínense ustedes ahora cuando estoy evaluando este otro modo de fallo, el de $5.000, que tiene solo penalizaciones de $5.000. Entonces, por supuesto, ahí no estamos en esta columna, ahora estamos en la última columna, que es la columna de las no operacionales, la que no genera ningún tipo de impacto, ni en seguridad, ni en producción, y los costos directos son muy bajos. Entonces ahí comenzamos a discutir, oye, ahí probablemente el predictivo se hace muy costoso. El mismo reconocimiento de sustitución, el reemplazo por tiempo, de repente tampoco se justifica. Entonces de repente ahí llegamos a dónde? A esta opción, a no realizar ningún mantenimiento. ¿Pero por qué? Porque nos damos cuenta que el correctivo me cuesta $1.800 y el preventivo me costaba $1.500. Entonces yo no voy a hacer esto solo para ganarme $300. Entonces probablemente ahí la decisión es asumir el riesgo. Claro, acuérdense, llegamos acá y previamente en el análisis ahí hemos identificado que no hay riesgo sobre la seguridad, ni sobre el ambiente, ni sobre los objetivos de producción. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, eso es lo que hace muy interesante el método RCM, que al final, con el RCM, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos ajustando la estrategia de mantenimiento al nivel de riesgo que tiene en ese momento la aparición del modo de fallo, porque en realidad el riesgo que evaluamos es la consecuencia que arrastra la pérdida de la función. Entonces, en este momento el flujograma de decisión se convierte en ¿qué? En un simplemente algoritmo con unas reglas de juego
donde lo que hay detrás es administración por riesgo, es decir, de forma indirecta, todo eso que sale referenciado en el árbol de decisión no es más que la administración del riesgo. Y si entonces esto lo cuantificamos y lo ponemos en términos económicos, pues mucho más sencillo, porque entonces ya tenemos una referencia. Bueno, ¿cuánto nos cuesta el riesgo de la falla contra lo que nos costaría la estrategia por evitar o minimizar esa falla? Entonces, digamos, es en esencia el proceso, explicado, claro, de forma muy genérica, los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de un proceso de implantación de RCM. Ya después, bueno, esto es simplemente una parte de un proceso de RCM. Bueno, imagínense que hemos hecho análisis de RCM en una gran máquina, entonces ahí tenemos, bueno, los modos de fallo, todos los efectos analizados, y ya, bueno, en la discusión, ya el tipo de estrategia, aquí pueden aparecer entonces estrategias por condición, por sustitución, estrategias correctivas, pero esto que yo muestro acá es solo una parte parcial. ¿Dónde se complica el RCM? Bueno, en la cantidad de modos de fallos que vamos a evaluar. Cuando estamos hablando de que el análisis lo hacemos sobre un equipo de forma sistémica, bueno, aquí no van a aparecer 5, 10, 20 modos de fallo, ¿no? Van a aparecer 200, 300, 500 modos de fallo. Entonces nos ha tocado participar, por ejemplo, en aplicaciones. Bueno, este es un motocompresor reciprocante, que es motor compresor. Aquí estoy mostrando yo un extracto. En este motocompresor hay 250 modos de fallo a nivel de ítems mantenibles. Luego, en una turbina, bueno, hicimos un RCM que salieron casi 1.200 modos de fallo. Hace un año hicimos un RCM en un camión minero Komatsu, bueno, de casi 1.800 modos de fallo, visto como unidad completa, porque ahí es donde agrega valor hacer todo esto. Entonces, eso, por supuesto, imagínate ahora la cantidad de tiempo que necesitas para hacer un proceso de RCM. Eso no son 2 o 3 reuniones, necesitas 20, 25 reuniones, una media de 3 horas, con grupos de 3 o 4 personas. Entonces ahí es donde se comienza a complicar todo esto, porque la mayoría de las empresas no tienen un personal a dedicación exclusiva para hacer este tipo de implantaciones. Y luego que se hace todo esto, la idea es que después que se tienen todas las estrategias, esto supuestamente va a alimentar el proceso de planeación y programación. Entonces la idea es que luego se tiene que hacer el cruce entre lo que sale del RCM y lo que supuestamente teníamos previamente, porque se supone que muchas empresas tienen algún plan de mantenimiento, le están haciéndole caso al fabricante, alguna experiencia, entonces lo tiene que, es como ir plan de mantenimiento por plan de mantenimiento y cruzar cada uno de ellos, es decir, cruzar lo que sale dentro del RCM con lo que supuestamente usted tiene previamente planificado y programado. Y pueden ocurrir varias cosas. Uno, que el plan de mantenimiento que usted definió con RCM, bueno, sea muy parecido o sea el mismo al que ya tiene previamente introducido en su programa de mantenimiento. Pueden aparecer nuevos planes de mantenimiento, o pueden aparecer nuevos planes con frecuencias distintas, o pueden aparecer planes que se están eliminando. Pero ese trabajo, bueno, hay que hacerlo, y eso hay que hacerlo al final, y muchas empresas justamente ahí es donde tienen las principales limitaciones, porque hacen todo el RCM, definen toda la estrategia, pero luego nadie cruza el plan antes de la aplicación del RCM y el plan posterior, porque eso es una cantidad de horas hombre y sobre todo eso lo tiene que hacer el área de planeación y programación. Entonces, llegar hasta allá, que es justamente cerrar el círculo y convertir en acciones reales todos esos planes de mantenimiento, es donde muchas empresas a veces no lo logran hacer. Hay muchas, nos ha tocado ver que muchas empresas han dedicado recursos, forman grupos de trabajo, dedican meses haciendo RCM y al final lo que entregan es una hoja en Excel, un informe técnico muy bonito. Pero entonces cuando tú dices, pero esto lo metieron en el SAP PM, esto lo metieron en el Máximo, en el Ixia, en el software de mantenimiento, no, que ha sido muy difícil, que es muy complicado. Bueno, entonces no has hecho nada. Lo que has perdido el tiempo, porque al final para llegar allí tuviste que averiguar, generar un poco de hora hombre. Entonces lo que tienes es un RCM en papel, es lo que se llaman empresas de RCM en papel, que hay muchas. Entonces, lamentablemente, el RCM a veces ha perdido credibilidad justamente por eso, porque muchas empresas no son capaces de cerrar el círculo, y cerrar el círculo es convertir todas estas recomendaciones que se dan del proceso de RCM en acciones reales, que se conviertan en actividades que se planifiquen, se programen y se ejecuten. Mientras no lleguemos a ese punto de cierre, sigo insistiendo, estamos perdiendo el tiempo y el RCM se convierte simplemente en un gasto. Y luego, bueno, para cerrar, normalmente aquí lo que planteamos ahora es algunas recomendaciones de algunos indicadores mínimos que se recomiendan. Siempre la idea en esta parte final es que no nos limitemos simplemente a evaluar indicadores técnicos, porque es muy común que en empresas solo se concentran en medir la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad. Que eso hay que medirlo, es cierto, pero ese no es el único indicador. Siempre el indicador de cierre tiene que ser indicadores de costo, indicadores de rentabilidad, para saber si en realidad esas mejoras
en términos de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad, justamente están aportando valor económico. Y bueno, y la idea siempre es que cuando estamos haciendo una aplicación de RCM, es como dividamos esto en dos, bueno, es como colocar un antes y un después. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Bueno, la confiabilidad antes de haber implantado RCM, por ejemplo, tomo como referencia un indicador muy sencillo, el mean time to failure, el tiempo promedio operativo. Calcular la mantenibilidad a través del mean downtime o el tiempo fuera de servicio. Y calcular la disponibilidad, que es la mezcla de esos dos. Entonces, bueno, anotamos esos valores antes y después que hacemos RCM, permitimos que se asienten los planes, que eso no va a ser de inmediato, probablemente vamos a tener que esperar de 6 meses a un año, que eso es lo que muchas veces tampoco muchas empresas están dispuestas a esperar. El RCM es un método de mediano y largo plazo, no es un método de corto plazo. Y después que hagamos esas mediciones, pues bueno, comparamos. Se supone que después de una aplicación de RCM, el tiempo promedio operativo debería aumentar un poco, el promedio fuera de servicio debería disminuir. De esa manera entonces ha mejorado la confiabilidad y la mantenibilidad. Y si eso ocurre, la disponibilidad teóricamente debe subir. Entonces esos son los 3 indicadores técnicos básicos. Y luego, bueno, lo que tendría que comparar, costes por indisponibilidad, costes de los presupuestos de mantenimiento. Probablemente una aplicación de RCM en un equipo crítico me termina generando un mayor costo del presupuesto de mantenimiento. Pero eso que invierto es ¿para qué? Para garantizar que ese nivel de confiabilidad que estoy logrando mejorar, lo estoy convirtiendo en disponibilidad y esa disponibilidad me está generando un mayor nivel de producción y eso me está generando menos costes por indisponibilidad. Entonces, al final, el indicador de cierre tiene que estar asociado a mejoras económicas. Y lo ideal es que luego no solo nos quedamos midiendo los costes por indisponibilidad o la reducción de los gastos de mantenimiento, sino luego lo que pudiésemos también es cruzarlo ya con indicadores, que esa es como la punta del iceberg. Bueno, que yo cruce una mejora de confiabilidad que obtuve con RCM, con cuánto aportó, por ejemplo, en un EBITDA, en el EVA, en el ROCE. Pero para llegar a hacer esa comparación ya con indicadores financieros, primero tenemos que consolidar por lo menos estos indicadores técnico-económicos. Si ni siquiera somos capaces de medir el desempeño técnico del RCM, pues mucho menos vamos a poder saber cuál es el aporte que está generando justamente a un indicador financiero. Pero ese debería ser el punto final a donde debemos tratar de apuntar. No es tan fácil, pero hacia allá deberíamos llegar. Pero como mínimo tenemos que primero garantizar tener al menos estos indicadores técnicos asociados. Y luego, bueno, para ya cerrar, entender que todos estos procesos de mejora generan lo que se llama la ruta de optimización de la confiabilidad operacional. Bueno, aquí simplemente hemos resumido un método como el RCM, pero entender que ese no es el único método de optimización. Normalmente, esas rutas de optimización de la confiabilidad normalmente requieren de que se integren distintos métodos, porque insisto, como les comentaba al principio, hasta ahora no hay ningún método que de forma aislada o solitario sea capaz de poder optimizar todos los procesos de mantenimiento. Eso no existe. Si usted le llega a un vendedor a decirle, no, aplique esta metodología que a usted se le van a acabar todos los problemas de mantenimiento con esa única metodología, a usted le están cayendo a mentira. Eso es falso. Entonces, es entender que el RCM es un método que tiene muchas ventajas, pero que no es único y que también, bueno, que también tenemos que entender cuáles son los puntos débiles de la metodología. El tiempo, los recursos, la idea de tener personas justamente que tengan tiempo para sentarse y poder analizar esto, porque si vamos a aplicar la metodología y no tenemos la disponibilidad de recursos, y más que económicos, recursos de hora hombre, no se pongan a perder el tiempo con esta metodología. Y lo otro importante, ya lo comenté hace rato, este proceso de optimización de RCM en términos deportivos, cuando los queremos comparar, por ejemplo, con resultados, esto no es una herramienta que te va a entregar resultados rápidos. Por ejemplo, esta no es la carrera de los 100 metros flat que en 9 segundos tú tienes un resultado. No. El RCM en términos deportivos es la maratón de 42 kilómetros. La empresa que se va a meter con el RCM tiene que tener un pulmón para resistir. Los resultados, eso sí, van a ser de muy alto impacto, pero tienes que tener capacidad para aguantar el proyecto de implantación. Si usted llega y le dice a la gerencia que en 2 meses usted va a obtener resultados con RCM, bueno, normalmente eso no va a ocurrir. Usted le va a generar falsas expectativas a esa gerencia. Entonces usted tiene que decirle a la gerencia que se va a aplicar RCM como mínimo de 6 meses a un año, porque nada más, claro, yo siempre estoy, cuando digo esto es porque siempre estoy pensando en hacer aplicaciones de RCM de forma sistémica. Ahora, como les comenté hace rato, ¿no? Que en una mina voy a agarrar el camión minero y voy a hacer el RCM del sistemita de lubricación. Consigo 6 modos de fallo, bueno, son 2 días, yo tengo el RCM de la bomba lubricadora. Pero ¿para qué sirve eso? No, insisto, no voy a ser tan
extremista, pero eso no sirve prácticamente para nada, porque a mí lo que me interesa es optimizar no el plan de la bomba lubricadora, me interesa es el plan de la estrategia de mantenimiento del camión minero, porque eso es lo que va a asignar recursos, presupuesto. Entonces llévense esa idea, bueno, que una aplicación de RCM es un proceso de mediano y largo plazo, y eso tienen que advertírselo a la gerencia, y que esa metodología normalmente no está sola. Probablemente yo tengo que ahora identificar con qué combino esa metodología, con cuál herramienta, dependiendo del sector, voy a poder tener mejores resultados al hacer como una especie de combinación idónea o como un menú idóneo entre distintos métodos de optimización. Y ya como logros que se pueden obtener a nivel de las personas, bueno, sobre todo el recurso humano. El recurso humano pues tiene que ver con la base de conocimientos, van a aprender un poco sobre el proceso, los dominios que tienen que ver sobre las variables de operación, todo lo que tiene que ver con los planes de mantenimiento óptimo y, bueno, y la identificación de los modos de fallos, que es la base clave. Y como reflexiones finales, tratar de enmarcar siempre este proceso como un proceso de mejora integral del mantenimiento, un proceso de mejora integral de la confiabilidad de todo el proceso y no verlo como algo aislado de mantenimiento, tratar de que esto no se convierta en una moda aislada o pasajera, y bueno, y entender lo que he venido insistiendo hasta ahora, que el RCM no es un método que va a actuar solo, él normalmente tiene que encajar con muchas otras metodologías para poder ayudarnos a mejorar los procesos de optimización de mantenimiento. Bueno, con esto vamos finalizando y ahora, bueno, si hay algunas preguntas en el chat, no sé si queda todavía tiempo para tratar de responder algunas preguntas. Bien, bueno, muchas gracias. Estuvo realmente muy interesante la presentación. Es un tema muy amplio para poder resumirlo en tan poco tiempo, ¿verdad? Pero muchas gracias, quedó muy claro. Voy a compartir para mostrarles también el curso que tenemos previsto. Denme un momentito, así muestro donde pueden tener más información. Aquí en este link tienen el temario del curso, también tienen el formulario para inscribirse. Tenemos ya una fecha fijada para julio en modalidad streaming, donde bueno, tendrán oportunidad de ampliar todo esto que Carlos estuvo resumiendo. Es una metodología que tiene gran aplicación y es muy poderosa, y bueno, ahí tendrán oportunidad de verlo a fondo porque es realmente muy amplio. Ahora tenemos solo unos minutitos, pero bueno, voy a habilitar el chat para que puedan realizar alguna pregunta para que Carlos les pueda responder. Bien, muy bien. Así que adelante, si tienen preguntas. Si hay alguna inquietud A por ver, ahí. Acá José Mackenzie nos dice, excelente presentación, ¿cuál sería la diferencia entre modo de fallo y causa raíz? Sí, bueno, en términos muy sencillos, normalmente para el proceso de RCM, el modo de fallo se asocia al ítem mantenible. Y el ítem mantenible es básicamente el componente que físicamente tú identificas cuando se pierde la función. Por ejemplo, rodamiento, sello, acople. Ahora, ya cuando yo quiero hacer el análisis de causas, bueno, el punto de inicio es el modo físico. El modo físico, bueno, ahora yo me voy a preguntar, ¿pero por qué falló el rodamiento? Fíjense, eso no lo ve RCM. Eso lo ve, bueno, una metodología como análisis de causa-raíz. Entonces, bueno, cuando yo me comienzo ahora a preguntar el por qué falla ese rodamiento, bueno, dependiendo de la metodología que estés utilizando, si utilizamos árboles de fallas, luego se pueden plantear hipótesis, bueno, en la hipótesis de falla en rodamiento pueden aparecer desde hipótesis de materiales, diseño, instalación, montaje, errores operacionales, mala selección, y bueno, si sigo profundizando, bueno, yo voy a llegar justamente a la causa, y probablemente esa causa me lleva a mí a una solución que no tiene nada que ver con mantenimiento. En cambio, en el RCM, lo que identificamos son el modo físico con el cual luego yo puedo atacar con una estrategia de mantenimiento. Eso que son, bueno, son procesos que se complementan. Si en un momento determinado nuestro plan de mantenimiento no está siendo lo suficientemente eficiente, pues probablemente yo tengo que irme a un causa raíz a analizar el origen del problema. Y después que entonces yo logre controlar la causa, que probablemente no lo controlo con un plan de mantenimiento, entonces ya luego que
logro, por ejemplo, que es un rediseño, entonces ahora recupero la confiabilidad del componente, ahora me vengo a RCM y le monto la estrategia de mantenimiento óptima para ese modo de fallo que ya controlamos su causa originaria. Bien, gracias, Carlos. Quizás comentar eso, que se pueden integrar, pero no necesariamente siempre se aplica, pero sin duda cuando se Claro. hace es mucho más efectivo. Tenemos acá a Priscila, nos dice, gracias por la presentación, muy buena, para empresas con presencia de consorcios, muchos activos por analizar en jerarquización. Bueno, sin duda, ¿verdad? Sí, sí, claro, ahí justamente en una empresa donde tienes una cantidad de activos muy grande, es imprescindible que esa primera parte tengamos un modelo óptimo para jerarquizar, porque si no, entonces nos podemos perder también el RCM y nos puede llevar entonces a generar una utilización muy ineficiente de recursos, donde entonces después de 6 meses, un año, nos estamos dando cuenta que nos hemos puesto a hacer aplicaciones de RCM en equipos de muy bajo impacto y aparte, bueno, que tienes una cantidad muy grande de equipos. Entonces, claro, ahí comienza a quedar ese como mal sabor, oye, esa metodología como que no sirve de mucho y aparte perdiste mucho tiempo al principio haciéndoselo a equipos que no agregan valor. Entonces, es clave en esa primera parte el proceso de jerarquización. Sí, bueno, tenemos varias preguntas, así que vamos a intentar darle respuesta medio rápido. Ok. Fernando, ¿cómo integrar resultados RCM con planificación? Es un punto de quiebre que recomendaría. Claro, Bueno, fíjate, uno de los aspectos claves de los procesos de RCM es que justamente después que se ejecuta la parte teórica, por decirlo de una manera, después que se hace el análisis muy efecto de fallos, después que se definen todos los modos, que se definen todas las estrategias, muchas empresas llegan hasta allí. Y luego viene la parte justamente fundamental para que todos esos planes que salen del RCM se conviertan en acciones reales. Y es quién las planifica y quién las programa. Entonces, después de ese proceso, tiene que haber una integración justamente con el área de planeación y programación. Es más, sí, ellos deben participar justamente en esa última parte del proceso, porque al final esto es como un insumo para ellos y ellos entonces lo que van a tener que hacer ahora es agarrar todas estas recomendaciones y primero cruzarlas con lo que ya tienen, porque yo asumo que, bueno, ya deben tener algunos planes de mantenimiento. Entonces, si eso no se hace, es como comentaron allí, eso es un punto de quiebre y prácticamente se va a perder todo lo que hemos hecho previamente. Entonces, es clave esa integración. sí, gracias, Carlos. Acá me hace acordar cuando yo estudié RCM en la especialización que justamente el trabajo final lo hice sobre eso de la influencia del RCM y siempre lo vengo planteando, de no olvidarse de los procesos de soporte. Oh, es Bien, correcto. Priscila, ¿y hay implementación y construcción? Y hay implementación y construcción de facilidades mes a mes. Es recomendable alargar el tiempo de análisis de criticidad de activos. Bueno, creo que ya le diste un poco respuesta, ¿verdad? Claro, según entiendo, sería entonces aplicaciones de RCM en facilities, en el área de construcción, me imagino. De construcción, de maquinaria de construcción, quizás no Ok, está claro. bueno, en ambos casos, lo que pasa es que hemos tenido un par de experiencias en ambos casos. En empresas de maquinaria de construcción, justamente aquí en el proyecto del Canal de Panamá, una empresa muy grande, que era la que tenía todos los equipos para el movimiento de tierra, que se llama MECO. Bueno, nosotros allí le hicimos a todo lo que fue su flota de maquinaria de construcción un análisis de RCM para los equipos críticos. Ellos querían justamente en ese gran proyecto de 3 años optimizar los recursos, porque ellos iban a hacer la maquinaria para el dragado de todo lo que fue la ampliación del canal. Y aparte, ahora en construcción civil, nos ha tocado participar en la implantación de RCM en Facility, que es bien interesante, porque nos tocó ir a uno de los proyectos más interesantes, pero por el sitio donde se hizo un RCM, que fue en un hotel de estos Iberostar en República Dominicana, en Punta de Cana, pues es el mejor RCM que uno puede hacer, aproveche el hotel también, y justamente le hicimos un RCM a todo ese hotel, que bueno, eso es interesantísimo porque a veces lo que uno ve en el hotel, lo que hay detrás del hotel es impresionante, bueno, aparte que tiene un área de servicios industriales, una gran caldera, un campo de golf, las habitaciones, bueno, esos son activos, entonces fácilmente todo eso lo puedes adaptar a un proceso Sí, sí, de se RCM. puede hacer a todo. Vamos a tratar de dar la respuesta, pero no podemos seguir recibiendo más preguntas. Ya hay muchas en la lista. En Harold pregunta si se ha aplicado RBI para equipos estáticos y RCM para otros, ¿cómo tengo el riesgo total de planta?
Sí, normalmente, bueno, una de las combinaciones muy comunes dependiendo del sector donde estés. Por ejemplo, yo me formé en el sector petrolero, en una gran refinería. Normalmente allí lo que hacíamos era, por ejemplo, para diseñar la estrategia global de mantenimiento, pues, por ejemplo, tú llegabas a una torre destiladora, en la torre destiladora tenías, por ejemplo, muchos equipos, bombas destiladoras, instrumentación y control, agarrabas, por ejemplo, y hacías un RCM de muchos de esos equipos, pero luego, por ejemplo, cuando íbamos a estudiar los fenómenos de deterioro y corrosión, entonces el proceso de RBI nos servía para evaluar toda esa parte de integridad. Lo mismo, bueno, en un gran ducto petrolero, entonces en ese gran ducto tenemos, por ejemplo, las plantas o las estaciones de bombeo, entonces, por ejemplo, las estaciones de bombeo se analizaba todo el conjunto con el proceso de RCM y luego, bueno, todo el proceso de degradación del tubo se metía una mezcla entre RBI e integridad mecánica, porque al final todas estas metodologías alimentan el plan de mantenimiento e inspección. Entonces no es que están compitiendo, no, ahí en ese momento pues ellas básicamente se asocian para generar el plan integral de mantenimiento. Y no es solo RBI, bueno, hablamos del sector petrolero, pero luego si vas a una línea de manufactura, ahí hemos visto combinaciones interesantes, por ejemplo, entre Six Sigma y RCM. Heineken en España utiliza mucho esa combinación, RCM y Six Sigma, para los procesos de mejorar el OE, que es la productividad, el indicador que ellos utilizan, el índice de productividad total. Gracias, Carlos. Sí, resulta complementario y igualmente no sustituye las evaluaciones de riesgo total, que creo que era un poco lo que él quería preguntar. Adrián dice, después de tener equipos críticos, ¿prosigo con el MFA o eso se avanza según los correctivos que se siguen dando los equipos críticos? Bueno, me parece que no le, es una respuesta bastante amplia la que Sí. requiere. No sé, Carlos, Sí, bueno, la respuesta más sencilla allí, dentro del proceso de RCM, tú tienes que tomar tus equipos críticos y, claro, el proceso de RCM inmediatamente tienes que hacer tu proceso de análisis de muy efecto de fallo. Lo que pasa es que lo estás viendo es como en el tiempo, ¿no? Que si en paralelo están ocurriendo fallas individuales, eso no lo resuelve el RCM. Ah, bueno, esa falla individual de repente tienes que analizarla con tu proceso de análisis de causa-raíz. Pero en paralelo tú tienes que estar diseñando la estrategia, por ejemplo, del presupuesto anual de mantenimiento. Entonces ahí el equipo tienes que verlo con tu proceso de RCM y bueno, siempre que haces RCM siempre tienes que hacer el análisis de muy efecto de fallo. Eso no es opcional, eso forma parte del proceso de RCM. muy bien, gracias, Carlos. Seguimos con Sergio, que nos dice felicitaciones por el webinar. El RCM es WOW-TIE y tiene sus capas para evitar la falla del equipo. ¿Hasta cuántas capas puedo eliminar con un RCM para optimizar el plan de mantenimiento? Fíjate, el concepto del ítem mantenible te puede llegar o te puede llevar justamente hasta, bueno, hasta el nivel de pieza y componente, es decir, tornillo y arandela, hasta ese nivel, pero hay que tener mucho cuidado. La pregunta que tenemos que hacernos con RCM es si ese nivel es un ítem mantenible. Porque si no es un ítem mantenible, no vale la pena llegar a ese nivel de detalle porque no vas a generar una... Es como que yo les comentaba, el motorcito de medio HP. El motorcito de medio HP, si yo lo quiero descomponer, yo puedo llegar a nivel del rodamiento. Pero el rodamiento, desde el punto de vista de estrategia y mantenimiento, tú no le montas un plan porque el rodamiento de un motor de medio HP no es un ítem mantenible. Entonces, en ese momento, si yo estuviese haciendo un RCM donde aparece ese motor de medio HP, el mismo motor se convierte en el mismo nivel del modo del ítem mantenible. Entonces sería el modo de fallo del motor, simplemente, porque la estrategia va a ir sobre el conjunto. Pero entonces ahora, si hablamos del motor de 5000 HP, fíjense, para llegar al ítem mantenible, bueno, el motor de 5000 HP lo tengo que dividir, por ejemplo, sistema de lubricación, bomba lubricadora, por ejemplo, sello. Y allí, ¿cuántos niveles he bajado? He bajado a casi 5 niveles. Entonces, ahí sí necesito llegar a ese nivel, porque a ese sello le voy a montar una estrategia de mantenimiento. Entonces, claro, eso va a depender ahora de los tipos de equipos y de dónde valga la pena llegar a ese nivel de detalle. Pero tú puedes llegar con el RCM hasta el mínimo nivel de detalle si se justifica montar un plan de mantenimiento a esos niveles inferiores. Sí, gracias, Carlos. No hay un número a priori, va a depender Claro, del claro. caso, cuánto se desglosan los equipos y según la norma, la ISO 14224. Bien, después Orlando nos dice, excelente, maestro Carlos. Después Celso nos dice, buenas tardes, ¿cómo participa dentro del plan ajustado por RCM, gestión de repuestos en estos equipos críticos de la matriz? ¿Existe dentro del sistema RCM un plan para determinar criticidad de repuestos en estos equipos críticos? Excelente contenido, estimado Carlos, felicidades.
Sí, fíjense, bueno, hace unos años, justamente después que se consolidó el RCM como método, pues comenzaron a aparecer, sobre todo RCM, los licenciantes de RCM2 sacaron algo que llamaron el RCES, el Reliability Center Spare, que es repuestos centrados en confiabilidad, pero que no era más que un apéndice o una continuación del RCM. Si lo que ellos recomendaron allí era que, bueno, una vez que se tienen los modos de fallo, que se tiene el ítem mantenible, que se tiene el plan, entonces yo puedo ahora correlacionar cuáles son los repuestos críticos para esos modos de fallo. Y entonces allí era como la adaptación de la matriz que yo mostré al principio, pero entonces ahora en vez de estar poniendo a competir los modos de fallo, los equipos, entonces ahora pongo a competir los repuestos. Entonces simplemente lo que hago es que utilizo el mismo modelo de criticidad, pero ahora pongo a competir repuestos. Claro, ahí lo que va a cambiar ahora es, como lo que voy a calcular es el riesgo por repuesto, ahí entra la demanda, que la demanda entra en función de datos de confiabilidad, y luego en la consecuencia para el repuesto, la variable crítica es el lead time, el tiempo de espera. Entonces se calcula la consecuencia en función del tiempo de espera. Entonces sí, bueno, y eso es recomendado que hoy en día no simplemente montemos un plan de mantenimiento basado en RCM, sino que hagamos el estudio de los repuestos críticos, porque si no ocurre lo que en muchas empresas pasa, que tienes el mejor plan de mantenimiento basado en RCM, pero con ningún soporte logístico. Entonces no hemos hecho nada, porque lo que ganaste con el plan de mantenimiento lo pierdes luego con la ineficiencia del proceso logístico. Entonces sí se puede utilizar un proceso de optimización de repuestos dentro del RCM. Sí, gracias Carlos. Esa metodología y bueno, a otras por fuera también que pueden Claro. ayudar, que no es la única. Sí, Bueno, sí, yo tomo como seguimos referencia la del RCS, pero en realidad sí, es la cualquier método derivada de del optimización. RCM. Sí, sí, sí. Eso mismo, es correcto. Orlando Aguillón dice cuál es la diferencia entre RCM y RCM Plus. Bueno, podrías mencionar decenas de variaciones, ¿verdad? Bueno, creo que al principio lo comenté. En realidad son nombres como comerciales, es decir, el nombre original es RCM. Y luego, bueno, aparece el Plus, el Reverse, el Fast Track, y como les comenté, son simplemente, bueno, personas que normalmente se formaron con la metodología RCM y luego para generar un cierto espacio publicitario y diferenciarse supuestamente de uno con respecto al otro, pues le han puesto nombres o acrónimos adicionales. Pero en esencia todos esos tienen la misma base o el origen es el mismo y lo que cambian probablemente son algunas propuestas de pasos de implantación que algunos, bueno, el fast track, que hacerlo más rápido, dar algunos pasitos intermedios. Entonces al final son nombres comerciales simplemente que hay y que generan pequeñas diferencias en cuanto al proceso de implantación, sobre todo. Muy bien, gracias Carlos. William nos dice, saludos Carlos, ¿el modo de falla es solo del ítem físico o el ítem físico más el mecanismo de falla? Por ejemplo, falla del ítem por corrosión o falla del ítem por desgaste. ¿La estrategia No. puede ser diferente? Claro, cuando tú analizas, fíjate, para el proceso inicial de la estrategia de mantenimiento, claro, tú interpretas el modo físico. El modo físico lo asocias, por ejemplo, al rodamiento. Ahora, cuando ya le vas a hacer el análisis de la estrategia de mantenimiento, por supuesto que tú tienes que interpretar, bueno, cuáles son esos procesos, por ejemplo, de deterioro que acompañan a ese modo físico, porque entonces ahí va a depender la estrategia. Ah, bueno, que ese modo físico tiene la capacidad de generar un proceso de deterioro, por ejemplo, como pérdida de espesor. Ah, entonces hay una técnica predictiva que me permite medir el espesor, por ejemplo. Entonces yo voy a asociar esa técnica predictiva. Es decir, cuando ya yo entonces voy a analizar la técnica predictiva, normalmente lo que se hace es que se analizan, por ejemplo, esos mecanismos de deterioro amarrados al componente físico. Pero el ítem mantenible siempre es uno solo. Lo que cambia luego son esos procesos de deterioro o de daño, que son los que me van a hacer que yo cambie la estrategia de mantenimiento. Y bueno, y depende también de las herramientas que nosotros tengamos, si tenemos disponibilidad de técnicas predictivas o no tenemos disponibilidad de técnicas, porque al final siempre vamos a estar atacando el mismo componente. Como que si tienes la herramienta predictiva para medir el deterioro, del mismo modo, bueno, pues, y el riesgo es muy alto, lo aplicas. Pero si no tienes la técnica predictiva, y entonces lo que vas a tener que hacer es una inspección visual, pues lo vas a hacer sobre el mismo modo, pero con un nivel de ineficiencia más grande. Pero el modo físico asociado al ítem mantenible es el mismo. Lo que luego cambia es el mecanismo de deterioro para la estrategia de mantenimiento. Sí, el intervalo PF que tenga o el poder de Claro. detección, como nombra la norma de modo de falla. Bien, Ever Segarra nos dice se debe tener un control de todos los análisis causa-raíz que se realizan en un área de mantenimiento, es decir, un Excel. Sí, siempre se debería hacer, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. El proceso de RCA, sea un Excel o, bueno, lo ideal en un software de mantenimiento que tengas un modulito de RCA donde administres toda esa información y sobre todo, más que administrar la información, es porque eso es una base de datos al final.
y eso genera lecciones aprendidas. Por ejemplo, nosotros en muchas organizaciones, justamente después que todo eso lo teníamos documentado y había un procedimiento y un paso a paso, pues que normalmente hacías tú cuando llegaba un mecánico nuevo, un instrumentista, un ingeniero nuevo de mantenimiento. Lo primero, entra al SAP PM, búscate el módulo de RCA y baja todos los análisis de fallas que se han hecho en tu área y ponte a leerlos, porque tú vas a convivir con ese tipo de problemas y ahí están. Y están todos los árboles de falla, están todas las recomendaciones. Entonces sirve de adiestramiento para los empleados nuevos también. Pero sí, tienes que... También, sí, buena idea. Bueno, Orlando nos saluda, o te saluda a vos. Saludos, Boris Orlando. dice, Boris Muñoz de Bolivia, ¿cuál es la diferencia entre efecto de fallo y consecuencia de fallo? Al parecer se confunde y la hoja de información de RCM tiene 4 columnas para las 5 primeras preguntas. 4 Sí, columnas. nosotros ese fue uno de los ajustes que hicimos, fíjense, el RCM2, que fue el que propuso eso originalmente, eso es más que todo un proceso burocrático. Aquí, bueno, eso es muy discutible. Yo siempre he discutido con los de Aladon, pero bueno, eso desde el punto de vista práctico, cuando nosotros nos formaron, nos dimos cuenta que eso no agregaba ningún valor desde el punto de vista práctico. Entonces, lo que hicimos fue transformar eso en un cálculo de riesgo económico. Y tampoco diferenciamos, es decir, lo que hicimos fue, dentro del efecto, calculamos la consecuencia económica. Entonces, eso lo integramos como un solo proceso. Y lo más interesante, entonces, es justamente medir la consecuencia del efecto, porque eso es lo que va a utilizar para la estrategia de mantenimiento. Entonces, es simplemente un paso a paso administrativo, bueno, que si estás aplicando esa metodología en particular, pues bueno, que tienes que meter un poco de códigos allí, que si afectó el ambiente, lo que sea. Nosotros todo eso lo llevamos a valor económico. Entonces, Claro, esto es un tema bastante amplio y no se puede dar respuesta completa a todos. Estamos intentando darle lo más completo y nos estamos excediendo bastante de tiempo, pero bueno, nos quedan un par de preguntas más. Nilton dice, ¿es necesario crear un plan de mantenimiento para cada ítem mantenible? ¿Cómo llegar al número óptimo de planes de mantenimiento sin saturar la creación de múltiples OT, considerando cada OT? Bueno, que tiene tiempo de gestión y seguridad, es aconsejable crear planes de mantenimiento al sistema, especificar las operaciones. Yo creo que ya precisa un asesoramiento, ¿verdad? claro, pero sí, en términos generales, el proceso de RCM, lo ideal es que llegues al nivel mínimo donde valga la pena montar el plan, pero entendiendo que ese nivel mínimo no tiene que ser siempre el tornillo o la tuerca, no. Muchas veces el ítem mantenible es el conjunto. Y dentro de ese conjunto, pues va a haber entonces un plan de mantenimiento agrupado. Y luego van a haber otros planes de mantenimiento que son individuales. Pero luego al final de todo esto, después que tienes el proceso de RCM, tiene que haber ahora un proceso de integración. Bueno, porque ahora no es que voy a ver todos los planes de mantenimiento individuales, ¿no? Que ahora es como crear ahora paquetes de mantenimiento, crear rutas. Y bueno, eso es lo que luego supuestamente alimenta un proceso como el SAP PM, como el máximo. Es decir, no significa que, por ejemplo, que de un RCM salieron, por citar algo, 200 modos de fallo. No es que van a salir 200 planes de mantenimiento, ¿no? Porque luego los planes de mantenimiento se terminan agrupando. Entonces, probablemente eso genera 20, 30 gamas de mantenimiento. Pero estos son trajes hechos a la medida. Cada vez que se hace un RCM, pues eso va a ser un traje hecho a la medida. Algunas veces, dependiendo de la complejidad de los equipos, un RCM te va a obligar a despiezar mucho más y generar muchos planes de mantenimiento individuales, pero porque se justifican, y en otro escenario, el RCM te permite agrupar muchos planes, porque uno se da cuenta que ahí puedes terminar como integrando o combinando muchas estrategias como en una especie de caja negra. Pero ahí no hay una respuesta única, es decir, ahí hay que sentarse a hacer el proceso de RCM. Sí, eso dependerá de un asesoramiento y de cada caso, no hay una Claro. receta para multiplicar y aplicar en todos casos. Bueno, seguimos con las últimas. Juan Camilo dice, desde una estrategia de RCM es posible construir un CAPEX con base al OPEX para el ciclo de vida. Sí, bueno, parte del proceso de RCM, inicialmente el proceso de RCM te ayuda a establecer el OPEX. Porque acuérdate que el RCM lo que te está ayudando, digamos, el objetivo es optimizar los planes de mantenimiento. Y los planes de mantenimiento son OPEX, básicamente. Ahora, dentro de los análisis, dependiendo del tipo de equipo, dependiendo, bueno, de la operación, del contexto, si un equipo nuevo, viejo, porque hay que establecer dónde se está aplicando el RCM también, pudiese ocurrir que en un cierto modo de fallo, bueno, pues nos estamos dando cuenta que la mejor estrategia no es un plan de mantenimiento. Acuérdense, cuando mostré el árbol de decisión, había una cajita por ahí que decía rediseño. Claro, entonces ahí vas a poder competir en un rediseño, probablemente se convierta en ¿qué? En un CAPEX.
Entonces probablemente ese CAPEX sí sea mucho mejor en ese momento porque va a minimizar un OPEX que es muy elevado. Pero igual, ese CAPEX va a tener que competir. Cuando terminamos justificando un rediseño, yo tengo que justificar que ese rediseño, que es un CAPEX, me va a ayudar a minimizar ese OPEX, que bueno, ese OPEX era básicamente gastos por fallos que no estoy logrando controlar. Pero entonces, inicialmente apunta más al OPEX y en casos particulares, bueno, yo puedo con el RCM justificar algunos rediseños que se van a convertir en CAPEX. Gracias, Carlos. No es el objetivo primario. Puede Sí, ayudar, pero no es lo que busca. sí, bueno, el objetivo es el plan de mantenimiento, eso es lo que hay que entender Claro. de inicio. Hernández nos dice, ¿hay alguna plantilla base disponible? Bueno, eso ya se verá en el curso, ¿verdad? Sí. Sí, pero bueno, cuando busquen también, ya hoy en día ustedes colocan por allí en la web de RCM, FMECA, plantillas y ahí van a conseguir Sí, en la norma ya de la también, J1012 sí, también está la plantilla. sí. Este, bien, bueno, la presentación, como ya se informó, no se va a compartir. Esa respuesta para Ferney, si está, no sé si está todavía ahí. Harold nos dice, si se ha realizado un RCM, ¿en cuánto tiempo o cuándo debo volver a realizarlo? Sí, mira, bueno, esto también es cambiante porque depende del contexto operacional. A nosotros nos ha tocado hacer, por ejemplo, aplicaciones de RCM en líneas de envasado, en cervecería, donde la dinámica de fallas es muy agresiva. Y entonces allí probablemente tú tienes que hacer revisiones de tu RCM en periodos que no sean superiores a 3 meses. Pero es por la dinámica, porque bueno, en una línea de envasados tú puedes tener de 5 a 6 fallas por día. Entonces tú tienes que ir ajustando mucho los planes de mantenimiento. Pero bueno, si vas luego en una refinería, en un ciclo combinado, una turbina de gas, tú haces un RCM y por seguridad de repente debes revisarlo una vez al año, pero por ejemplo, en una gran turbina la revisión pudiese aguantar hasta los 5 años de overhaul, sobre todo cuando ocurra una modificación, ahí tienes que venir y revisar, o cuando hayan cambios en el contexto operacional, eso sí es inmediato. Si usted hizo un RCM este mes, durante los próximos 4 meses trabajó bajo ese contexto y luego usted me cambia las reglas de juego, bueno, cambia, qué sé yo, el factor de utilización, la materia prima, las condiciones de la operación, tienes que revisar el RCM. ¿Por qué? Bueno, porque ese plan de mantenimiento ya no es válido. El plan tiene que ajustarse a esas condiciones. Pero como mínimo tratar de que, bueno, al menos una vez al año hagas una revisión y que no creamos que eso va a ser un plan eterno, porque ese es otro error también. Montamos un plan con RCM, pasan 10 años y no lo hemos ni revisado. No, hay que generar un proceso de revisión porque el efecto por riesgo va a ir cambiando. Claro, excelente, Carlos. Debería estar siempre en revisión el plan de Claro. mantenimiento. Siempre digo, Denis nos dice, en empresas grandes o pequeñas, ¿cómo lograr que la aplicación de RCM no se quede en un papel? Bueno, no Sí, tenemos recetas totales. claro, fíjate, yo me acuerdo cuando tuvimos la oportunidad de recibir nosotros directamente el adiestramiento por ahí en el año 94, 95, de la gente de Aladdon. Bueno, esa pregunta nosotros se la hicimos a estos facilitadores y la respuesta fue muy sencilla. Bueno, mire, la mejor manera para que esto se cierre y que se ejecuten los planes es que, bueno, primero tú tengas ellos le llamaban un sponsor, un champion en tu empresa, bueno, un gerente que esté dispuesto y que crea en eso. Así que entonces después que tú le presentas los resultados y que te diga, mira, este plan de mantenimiento cuesta un 10% más de lo que veníamos gastando, pero te va a garantizar estas mejoras y que ese gerente, bueno, esté dispuesto a dar eso. Si ese gerente está convencido, normalmente lo vas a conseguir. Pero ahora, si haces todo esto y la cabeza, porque normalmente el que maneja o el que autoriza los presupuestos son estos gerentes, si él no está convencido de la metodología y estás como probando, bueno, que me gustó, que me hablaron de RCM, olvídate, eso no va. Lamentablemente, cuando llegues a esta parte donde pidas el recurso, lamentablemente allí se va a quedar solo en papel. Entonces, lo Sí, ideal es que, bueno, una de las cosas por qué funcionó tanto en nuestras aplicaciones de RCM en el sector petrolero en los años 90, porque los que plantearon esto y los que pusieron el pecho con la implantación fueron directamente los cuadros gerenciales. Eran los primeros que estuvieron convencidos con esto. Y claro, por supuesto, también vienen ahora los resultados. Esos primeros resultados que comenzamos a obtener a los 6 meses y un año,
pues fueron los resultados positivos también. Entonces, por supuesto, ya después de esas primeras aplicaciones con resultados positivos, pues ya tienes una carta de referencia distinta. Pues ya ahora la gente, oye, no, el RCM en realidad sí me ayudó a optimizar la estrategia, a mejorar los costos. Pero igual, si tienes ese gerente que en realidad está dispuesto a darte ese dinero, pero en la primera implantación no genera la expectativa de mejora que prometiste, hasta ahí llegaste. Porque ese gerente no se va a volver a arriesgar. No, ya invertí, no me diste lo que esperaba y te di los recursos, entonces, bueno, ya él deja de creer en la metodología. Entonces, la mejor Sí, recomendación es esa, tener un partner arriba a nivel gerencial que crea en el método y que esté dispuesto a invertir en presupuesto. sí. Buen punto para que facilite lo que se precisa para implementar y acompañe Claro. eh, en todo el proceso. Bueno, tenemos la Sí, última pregunta de José. Gracias, me queda más claro. Ya había hecho otra pregunta a él. Entonces podemos decir que con implementar RCM y un proceso de análisis causa-raíz bien realizado, la gestión de mantenimiento debería mejorar muchísimo. Yo creo que no. ¿Vos qué decís? claro, fíjate, ahí justamente volvemos a lo que a una de las últimas diapositivas. Hay que saber A las introducir bases. los distintos métodos de optimización basados en los procesos que queremos mejorar. Sí. Teniendo en cuenta que a lo largo del ciclo de vida, a lo largo del ciclo de vida, nosotros siempre vamos a tener que administrar fallas, siempre vamos a tener que administrar planes de mantenimiento, planes de inspección, planes de optimización de repuesto. Entonces, lo que tenemos que tener claro son esos procesos. Entonces, claro, si tenemos en un momento determinado, bueno, un evento que me está generando una cantidad de problemas donde el plan de mantenimiento no está surtiendo efecto, bueno, tiene que haber un proceso, por ejemplo, de análisis de causa-raíz que me ayude a resolverlo. Pero él por sí solo, claro, él me está resolviendo una falla individual, pero entonces ahora yo descuido la estrategia de mantenimiento sistémico. Entonces lo que de repente hice bien con causa raíz, lo pierdo con el plan de mantenimiento global que no lo tengo, o al revés. Me concentro mucho entonces en diseñar planes de mantenimiento globales con RCM, pero entonces no soy capaz de controlar los eventos repetitivos. Entonces, claro, ahí estamos tomando como ejemplo RCM y RCA, pero no son solo RCM y RCA, depende del sector. Por ejemplo, yo siempre insisto, depende de la naturaleza de cada negocio, hay como un menú que se adapta. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad, yo vengo inicialmente del sector petrolero, ahí combinábamos muy bien procesos como RCM, IBR, integridad mecánica. Cuando fuimos al sector eléctrico, en el sector eléctrico se combinaba de forma muy eficiente herramientas como el RCM y algo de TPM. Cuando fuimos a plantas de manufactura, sector cerveza, sector automotriz, bueno, allí básicamente era Lean Manufacturing, Six Sigma y RCM integrado. Pero entonces, es como te digo, son trajes que se hacen a la medida dependiendo de los procesos que se administran en el área de mantenimiento de esos sectores. Pero entender que no hay un método único o meter métodos individuales. Se me ocurrió meter ahorita causa raíz y dentro de 2 meses RCM, pero no hay detrás de eso un estudio basado en un modelo de gestión integral de mantenimiento. Así que cuando muchas veces escuchamos empresas que, ¿qué métodos han aplicado ustedes? Y te dicen, no, aquí aplicamos RCM, TPM, Six Sigma, Lean Manufacturing. Puño, cuando tú te ves el currículum que tienes es espectacular. Aplicaste todo, pero no consolidaste ninguno. Porque no lo aplicaste, no aplicaste esos métodos basados en un modelo de gestión, no. Lo aplicaste basados en una moda aislada, pasajera. Bueno, que el gerente fue este mes a un congreso y hablaron de RCM y 6 meses después fue a otro. Entonces está moviéndose de una metodología a otra sin tener justamente esa línea base que es el modelo integral de gestión de mantenimiento. Sí, coincido y aparte tampoco hay una solución única y Correcto. la organización de mantenimiento es sistémico y son varios pilares que tienen que estar firmes para ver los resultados. Pero bueno, esa era la última pregunta, ya nos excedimos bastante, se han ido bastantes personas también ya. Pedimos disculpas por habernos excedido, pero creo que intentamos dar respuesta a la mayoría de las preguntas planteadas. Es un tema muy extenso, no lo vamos a resolver ni quedándonos varias horas, así que le agradecemos a todos. Y bueno, Carlos, no sé si te dejo algunas palabras para el cierre. Bueno, muchas gracias por este espacio, bueno, muchas gracias por permitir discutir un poco sobre el proceso de RCM, bueno, y esperamos tenerlos en el curso que tendremos vía streaming en julio, justamente, sobre ya la Bien. metodología. Gracias. Muchas gracias entonces a todos por el tiempo y buenas tardes. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. tardes. Hasta Gracias. luego a todos.
Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, señores. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Por aquí Bueno, Orlando. saludos.